Amigos y amigas, muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en su programa ¿Y tú qué opinas? A través de la señal de Polar Comunicaciones. En el programa del día de hoy tendremos dos entrevistas. La primera con el equipo del Centro Diurno Referencial para Adultos Mayores, donde conversaremos sobre los adultos mayores como sujetos de derechos y las actividades que realizan como centro diurno en este periodo de confinamiento de las personas mayores. Y en el segundo bloque con el equipo del SECREA y por supuesto también con la Secretaria Argena Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Les invitamos entonces a ver estas dos entrevistas que hemos preparado para cada una y cada uno de ustedes. Bueno, amigos y amigas, como habíamos anunciado, tenemos hoy día a dos invitados en este primer bloque para hablar sobre personas mayores, adultos mayores. Ahí vamos a aclarar también ese concepto, cuál es el más correcto para llamar a este segmento importante de la población, que sin duda ha sido también objetivo como un espacio o un grupo vulnerable y de preocupación en este momento de pandemia. Me refiero primero a Paola Fernández Galvez. ¿Cómo estás, Paola? Quien Hola, es la directora del Centro Diurno Referencial para Personas Mayores de la comuna de Punta Arenas, administrado por la Universidad de Magallanes. Y también tenemos aquí a Camilo Araneda Godoy. Hola, Camilo. Hola Javier. Que es abogado y de la Clínica Jurídica de la Universidad de Magallanes. Eh, Primero, la pregunta que sonaba obvia que presenté al inicio, ¿qué es lo correcto? ¿Hablar de adultos mayores, personas mayores? ¿Cómo es la forma más correcta de nombrar este segmento de la población? bueno, primero que Javier, agradecerte la invitación, saludarles y bueno, yo creo que el adulto mayor es como una redundancia, si uno lo quisiera plantear así, pero sí, es una forma correcta también, personas mayores, eh, más bien te diría lo que no hay que decir respecto a los Por mayores, favor. y es cuando nos referimos a ellos como abuelitos o como cuando esas son relaciones parentales. Y además tienen una connotación a veces eh, un poco peyorativa, de apocarlos, de hacerlos más frágiles. Y la verdad es que, bueno, está Camilo, saludarte también Camilo, mi colega de trabajo en el centro diurno, tenemos aquí una alianza con la clínica jurídica, él se podrá referir sobre todo a cómo no perdemos derechos en la medida que vamos envejeciendo. Entonces las personas mayores son personas plenos en derechos, así que no, a veces con el lenguaje, ¿cierto? Vamos construyendo una imagen, estereotipo, que está muy alejado de lo que los mayores son. Los mayores son personas tal como nosotros, solamente que tienen más de 60. Perfecto. Y justamente ya señalabas un punto que bueno hablarlo también con Camilo sobre la situación de los derechos, porque se habla a veces de que después de cierta edad la persona o pierde derechos o otros toman decisiones por ellos. Ahí hay un concepto, eso de la interdicción. Camilo, ¿nos puedes contar un poco sobre eso antes de entrar de lleno a lo que hace la labor específica de ustedes en el centro? Sí, claro. En principio, siempre tenemos que partir de la base que, como bien decía Paola, las personas mayores o adultos mayores, en definitiva son personas adultas que tienen más de 60 años. Ujú. Eso por sí no tiene que tener una connotación negativa ni tampoco entenderse como una disminución de derechos. Eh, y tampoco debería afectar, por regla general, el ejercicio de tus derechos, ¿cierto? Yo tengo un derecho y poder ejercerlo. Sin embargo, sí puede suceder que puede estar asociado a la edad o no, pero que existan cierto deterioro cognitivo. Ujú. Y es en esos casos en que nuestro legislador se ha puesto en el caso que no pueden tomar decisiones porque tienen algún problema cognitivo, se tienen que declarar interdicto para efectos de que otra persona, generalmente un familiar, pueda tomar ciertas decisiones y también manejar o administrar los bienes de esta persona. Sin embargo, esto es importante dejarlo claro, que nunca hay que traspasar la autonomía del adulto mayor. Las personas mayores tienen la capacidad, por cierto, siempre de tomar sus decisiones, salvo que exista una resolución judicial que diga que no tienen capacidades para tomar. Entonces, que no se entienda esta figura de la interdicción, que generalmente se asocia al adulto mayor, como una pérdida de esta autonomía en la toma de decisiones.
Eso es un derecho que está garantizado a nivel internacional para los adultos mayores. Muy bien, gracias Camilo. Y ya me nace de inmediato una consulta sobre este concepto de autonomía con autovalencia. Paola, para poder entrar de lleno a la actividad específica que hace el centro diurno. Ustedes trabajan con un cierto tipo de adulto mayor, no con todos, ¿cierto? ¿Cuáles son las funciones específicas que hace y la historia de este centro diurno y cómo llega a la administración de la Universidad de Magallanes aquí en la comuna de Punta Arenas? Bueno, nosotros desde el año 2018 administramos como Universidad Magallanes el Centro Diurno Referencial para Personas Mayores. Esta es una política pública que primero se impulsa con la creación y la infraestructura habilitada para atender a personas que tengan la condición de dependencia leve y moderada. Esa condición está dada por la funcionalidad. Esta funcionalidad puede ser física o cognitiva. Y lo que buscan estos dispositivos intermedios, ¿por qué intermedio? Porque están entre las actividades, ¿cierto?, que realizan los mayores en sus casas. Y por otro lado, el otro extremo es la institucionalización, que lo conocemos más como hogares, ¿cierto?, ELEAM. Y lo que uno busca es que las personas, a la medida que tengan un deterioro, que puede ser patológico o no, puedan permanecer en su hogar la mayor parte del tiempo y que tengan dispositivos, apoyos profesionales especializados, que es este caso, más actividades socializadoras, eh, y que puedan permanecer, ¿cierto?, en la actividad. Y ahí hay varios conceptos que se cruzan, como lo que ha mencionado Camilo, es decir, que los mayores puedan seguir gozando de su autonomía, y la autonomía en la toma de decisiones, y de personas que, aunque necesiten el apoyo de una ayuda técnica, ¿cierto?, que puede ser una silla de ruedas, un burrito, un bastón o de un otro, que eso no signifique que otros tengan que tomar las decisiones por ellos, sino que ellos pueden seguir siendo quienes dirijan su vida, y eso es lo que en el centro realizamos a través de atenciones específicas. Nosotros tenemos eh, distintas disciplinas que atienden a los mayores, desde kinesiología, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermera, trabajador social, y también abogado, con la colaboración de la clínica jurídica, donde podemos contar eh, con, dos, eh, con dos colegas que tanto hacen atención individual como también grupales, que es para toda también la comunidad. Eh, y este es un convenio que nosotros tenemos con CENAMA, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Desde el año, la verdad, 2013, iniciamos con un piloto, un centro diurno comunitario, y luego de eso fuimos creciendo tanto en tener la experiencia, el aprendizaje, y esto se cruza además que ya es una política pública que existe en algunas regiones del país. O sea, Tenemos a 90, ¿sí? a 90 mayores, eso te iba a comentar. Perfecto. O sea, ha crecido no solo en cantidad de atenciones y de colaboraciones con adultos mayores, sino también en el espacio. Primero estaban en el centro, cerca de ahí de la plaza, a pocas cuadras, y luego a este edificio propio donde se ha trabajado. Pero ahí hay un tema, porque justamente este edificio también ha tenido otras funciones este tiempo último, pero las atenciones no paran. El trabajo con adultos mayores sigue a pesar de otras situaciones, ¿no? Es así, bueno, el mes de marzo, cuando se inicia, ¿cierto?, la pandemia, eh, la autoridad sanitaria determina que hay que evitar las reuniones sociales, ¿cierto?, las aglomeraciones, y es así como una de las primeras medidas que se toma es que los mayores, primero se determina que es un grupo vulnerable, por lo tanto que no pueden estar reunidos en espacios públicos, y además hasta el día de hoy los mayores de 75 están con un confinamiento indefinido, y eso nos obliga a suspender las actividades del centro de manera presencial, y acompañado de eso a través de una
estrategia de colaboración entre Salud, Senama y la Universidad Magallanes, se entrega el edificio al Servicio de Salud para otros fines que tenían que ver con la emergencia sanitaria. Así que desde ese momento, exponiendo toda la creatividad, disposición, voluntad de todos, de tanto del equipo como también de las personas mayores, de iniciar un proceso de atención remota, que en un principio fue contención, acompañamiento, entregar información también de lo que estaba ocurriendo, algunos elementos de protección personal, ¿cierto? Mascarillas, etcétera, iniciar con la campaña de vacunación, que era algo súper necesario, hasta pasar por cosas también asistenciales y de primera necesidad para que los mayores evitar, ¿cierto?, que salieran, como alimentación, comprar artículos de aseo, para de lleno ya hoy día estar en actividades terapéuticas vía remota, que esto es con algunos que tienen teléfonos inteligentes, se puede hacer a través de videollamadas, con otros es a través del teléfono, solamente, otros todavía tienen teléfono fijo, entonces la diversidad también, y bueno, en ese grupo también uno evidencia la brecha digital que existe, pero nos hemos ido acomodando, ha sido una tarea ardua para que los mayores que están en sus casas, ¿cierto?, no se deterioren tanto ni física ni cognitivamente, y además las relaciones sociales, los vínculos, se sigan manteniendo, porque eso sin duda aporta a que tengamos toda una mejor calidad de vida, y sobre todo aquellos que están en una condición un poquito más desfavorecida porque viven solos y otras variables que se cruzan en este programa. Justamente sobre ese último punto quería ya entrar a preguntarle a Camilo, porque cuando hacemos referencia a esta disparidad o disparidad entre personas mayores en el acceso a tecnología, a red de apoyo, también vemos que en algunos casos ellos han perdido ciertas redes que eran importantes, familiares, y también hay un cierto aprovechamiento a veces de algunas personas de su círculo cercano. Por eso que aparece la situación de la pensión de alimentos, o cuando hay abandonos o maltrato hacia personas mayores. Camilo, yo creo que la clínica jurídica no solo en este espacio colabora, pero sin ahondar en casos, ¿qué tipo de cosas se viven en Magallanes frente a este tipo de maltrato o de mal llevar la relación con adultos mayores en las familias? Te cuento. El trabajo con adultos mayores que hemos hecho en la universidad ya viene desde hace un tiempo. Ya anteriormente ya habíamos, junto con la gobernación en su momento de Magallanes, ya se habían realizado acciones tendientes a ver la vulneración de derechos de los adultos mayores. Y lamentablemente de lo que pudimos apreciar en esos programas, logramos ver que existía bastante la figura del abandono del adulto mayor, es decir, adultos mayores que teniendo una red de contención familiar, en definitiva quedaban a su suerte, ¿verdad?, con toda la mala situación económica o dependencia física que pudiesen tener. Y en ese sentido es importante informar que los familiares, sobre todo los descendientes, si entendámoslo como hijos o los nietos, si tienen una responsabilidad legal respecto a sus padres, y lo ha establecido el Código Civil de esa manera. Y en ese mismo sentido, cuando hay adultos mayores que tienen familiares deciden desentenderse de prestarle el auxilio que pudiesen necesitar, inclusive pudiésemos visualizar la existencia de una violencia intrafamiliar. Y en ese sentido, la ley de violencia intrafamiliar también establece medidas especiales para aquellos adultos mayores que se encuentran abandonados. ¿Ya? Eso implica aplicación de sanciones, ¿verdad?, específicas para las personas que ejercen este maltrato en contra de los adultos. Y como contramedida también se vio bastante esto del abuso económico en contra de los adultos mayores, ya sea a través de la firma de documentos, de poderes para cobrar la pensión, ventas de inmuebles que eran ficticias, nunca se entregaba el precio, pero sí se entregaba la propiedad, y lo que después es muy difícil, ¿verdad?, de poder recuperar esa propiedad. Adultos mayores que pedían préstamos en favor de terceros, con la condición de que este tercero iba a pagar el préstamo y nunca se concretaban esos pagos. Y finalmente también hacerse cargo de la precariedad económica de nuestros adultos mayores. Ya es un tema, yo creo, a nivel nacional conocido, el problema de las pensiones y el monto que entregan en la actualidad.
lo que pareciera ser insuficiente para poder cubrir las necesidades de la vida, al menos las más básicas. Y por cierto que los adultos mayores lo evidencian de una realidad bastante difícil, ¿verdad? Y en ese sentido también es importante informar desde ya a los adultos mayores que ellos tienen el derecho de poder demandar pensión de alimentos o exigirla a sus hijos y a sus nietos. Es algo que la legislación lo permite y los tribunales acceden, ¿verdad? La ley así lo establece. Por tanto, desasociar un poco pensión de alimentos niños, ¿ya? Sino que la ley establece varias personas que deben alimentos. Por ejemplo, los cónyuges deben alimentos, y en este caso los hijos respecto de los padres. Por tanto, claramente cuando existen estas necesidades económicas, no existe problema con que los adultos mayores demanden a sus hijos para efectos de poder obtener mayor cantidad de dinero al mes para poder sustentar sus necesidades. Bueno, justamente ya Paola lo presentaba en relación a las atenciones generales que el centro diurno está llevando a efecto en este periodo de distanciamiento social, y cómo ustedes en específico como clínica pueden acceder en este instante en que adultos mayores que están confinados a sus hogares por obligatoriedad sobre 75 años, que se encuentren abandonados también a su suerte por algún hijo, nieto, etcétera, o cónyuge incluso. ¿Cómo pueden acceder ustedes para pedir colaboración en este momento? Ya, efectivamente se ha hecho un poco más compleja las atenciones, ¿verdad? ¿Mm? Porque efectivamente nosotros disponemos de los medios tecnológicos quizás para prestar asesoría más personalizada, pero de pronto los adultos mayores no manejan todavía las tecnologías. Pero sí tenemos acciones que pueden realizar. Primero, hacemos atenciones telefónicas los días lunes y viernes de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Ya. Para aquello hay que contactarse al teléfono 612-270845. Y para 612 quienes 27, manejan, perdón, repitámoslo. 612-270845. exacto, ese es el Eso es teléfono, lunes y viernes de 9 a 13 horas. justamente. Y para las personas que manejen correos electrónicos, me pueden escribir directamente al correo electrónico camilo.araneda@umac.cl. Y Perfecto. ahí hacer la precisión, ¿verdad? Que las atenciones las hacemos en conjunto con la abogada del centro diurno, Verónica Garrido. Los dos nos encargamos de hacer esas atenciones. Y también precisar ahí que respecto de estas atenciones no solo está limitado a los usuarios del centro diurno, sino que a cualquier adulto mayor de la comunidad de la ciudad de Punta Arenas que tenga alguna duda o necesita que lo orientemos en alguna gestión, no duden en contactarse con nosotros, que va a tener la asesoría que necesita. Muy bien, Camilo. Justamente cuál es el número y el correo va a aparecer aquí abajo para que las personas que están observando este programa o su repetición puedan llamar y consultar en caso que lo necesitan. Paola, obviamente en este periodo, ya lo señalabas antes, se ha tenido que ser ingeniosos, porque uno tiene la costumbre, o uno lo ha visto cuando ha visitado el centro, o conocido también porque el equipo multidisciplinario es de un cierto rango etario, que tiene una cierta llegada con los adultos mayores ya probada, pero en este momento la mirada, el cariño, el abrazo, el apretón de mano no están presentes. Entonces, ¿cómo uno entregar estos signos de confianza o de estímulo en un proceso que es a distancia y virtualidad? ¿Cómo lo han vivido ustedes también? Porque yo creo que han tenido también incluso encuentros como equipo para conversar estas situaciones. Javier, sin duda, sobre todo las personas, el trabajo con personas mayores es un trabajo muy cercano, de mucha confianza. Hay una ventaja en ello que nuestros usuarios ya llevaban un tiempo con nosotros, por lo tanto uno ya se conoce, pero sin duda no es lo mismo que trabajar presencialmente, el poder vernos, el poder abrazarnos y conversar cotidianamente. Nosotros funcionamos, bueno, de lunes a viernes con talleres y atenciones individuales todos los días. Eso de manera remota ha significado que nos comunicamos mínimo 2 veces a la semana, o sea, igual es bastante recurrente la conversación, pero ya también en términos distintos, porque nosotros les asignamos actividades, ellos nos van consultando
por algunas dudas que tienen con las actividades, y un proceso de acompañamiento, y diría de contención también importante para ellos y la familia, que eso también tiene bastante de ventajoso, que es que se han incorporado otros en el proceso terapéutico de los mayores, porque necesitamos muchas veces por las cuestiones tecnológicas acudir a un nieto, a un hijo, y bueno, y se va ampliando la red, y eso es muy bueno para los mayores, pero que ese límite, ¿cierto?, de lo que hablábamos al principio, no se traspase respecto de la autonomía, de tener que decirle qué es lo que tiene que hacer. eh, Más bien nosotros lo que hacemos es un acompañamiento terapéutico, pero siempre está en la voluntad del mayor lo que ellos estén dispuestos a realizar. Hoy día precisamente lo veíamos en el equipo, que esta lejanía física nos empieza a pasar la cuenta, porque hay cosas que queremos observar también del proceso, sobre todo aquellas actividades que requieren de un contacto más estrecho. Para ellos estamos realizando visitas domiciliarias muy específicas, porque aún la orientación de la autoridad sanitaria es que tiene que existir distanciamiento físico, que no es lo mismo, ¿cierto?, que distanciamiento social, o perder vínculos, que yo creo que ahí es donde uno también tiene que hacer bastante hincapié, en que el hecho que a veces no podamos visitar a los mayores no significa que no los llamemos por teléfono, que no estemos al pendiente de sus necesidades, que eso es importante no solo para los mayores, para todos en este contexto donde han cambiado nuestros hábitos y nuestras relaciones sociales. Eh, pero bueno, ahí estamos buscando la manera, ¿cierto?, de llegar con algunas atenciones y con las visitas domiciliarias, con todos los elementos de protección, ¿cierto?, para no generar ningún riesgo adicional ni para ellos ni para nosotros, pero son muy prioritarios, o sea, son casos bien excepcionales, sobre todo en aquellos que viven solos, que tienen poca red y que además tienen algunas patologías que necesitan eh, de mayor cuidado. Y, y yo creo que también se pone a prueba en este contexto la autogestión, ¿cierto?, de la salud, de cuánto también ellos son capaces de hacer por sí mismos. Y estamos hablando de las personas, sobre todo, que tienen enfermedades crónicas, que no han visto un médico hace varios, en algunos casos 2 meses, recién salud primaria va a partir ahora con algunas atenciones, entonces también hubo un espacio de tiempo donde tuvieron que seguir con las mismas indicaciones que les habían dejado, solamente por hablar de lo biomédico, pero también en las otras áreas de lo cognitivo, lo físico, y también yo te diría de las relaciones sociales que se han visto afectadas en este tiempo. Claro, ahí no hay que olvidar, como lo habíamos hecho en algunos programas anteriores, la salud mental y también la alimentación, que sin duda en una región como esta, enfocaré el último punto, es que haya tenido un nutricionista en el centro que le ayude también a cuidar la dieta. Están en la casa, no va a faltar la persona, hombre o mujer, que va a ser más dulce o más cosas que no debería frecuentar tanto, ¿no?, en este periodo. Entonces ahí, por supuesto, la visión remota complica el monitoreo, pero sin duda están haciendo ustedes un tremendo esfuerzo para mantener esta cercanía, y como bien decía Paola, la distancia es física, no es social. Y ahí nuestra comunidad magallánica ha dado muestras también en búsqueda de solidaridad a las personas que están pasándolo mal en este instante, con acciones concretas que nos dicen que no nos olvidemos del otro. Ya estamos a puerta de finalizar este tiempo de entrevista. No sé si quieren un mensaje final para enviarle, aprovechando que los adultos mayores ven harto la televisión y más la televisión regional. Camilo, Paola. Bueno, yo solo como antes de irme, incentivar a los adultos mayores en primera instancia que no sean silentes ante ciertas situaciones de maltrato que puedan estar vivenciando ellos, adultos mayores de su red, ¿verdad? Y que hagan las denuncias pertinentes. Y también al respeto que todos nos debemos, y principalmente, ¿verdad?, a los adultos mayores, que son un grupo importante dentro de nuestra sociedad. Y como bien decía Paula recién, pensar en este distanciamiento físico, pero no social. Ya no nos abandonemos en las relaciones humanas, y particularmente no abandonemos a nuestros familiares más cercanos. Paola.
Bien, bueno, primero agradecer, Javier, el espacio de poder conversar de estos temas que son importantes para los mayores y no solo los del centro, no solo los usuarios que tienen hoy día una posibilidad de tener un equipo que los está acompañando y que nos hemos estado acompañando, porque también para los profesionales eh, estar distanciados de nuestros colegas, de los usuarios de lo cotidiano, también tiene una afectación, o sea, no es una cosa, finalmente uno se adecua, pero claro, pero no es el mejor de los escenarios. Y por otro lado, para las mayores del resto de la comunidad, nosotros también hemos generado un espacio dentro de la página web, no solo para los mayores, para los familiares, donde está un repositorio con el material que nosotros hemos ido generando en este proceso. Tienen que ver con guías de acompañamiento, de estimulación cognitiva, de guías de actividad física para mayores que tienen diabetes, artrosis, artritis, hipertensión, que son cosas bien específicas y comunes en nuestra región. Por lo tanto, pueden ir consultando ahí, hay material para que también se animen y hagan actividades en casa. Eh, y por otro lado, también invitar a la reflexión respecto de estos límites que conversábamos, que a veces quedan un poco difusos, pero sobre todo por temas culturales, cuando vemos un envejecimiento y lo asociamos mucho a la protección, que si bien es cierto los mayores necesitan del apoyo del Estado, de los familiares, de la sociedad, pero que eso no signifique el vulnerar sus derechos a la toma de decisiones, a la autonomía, y también tener en cuenta qué efectos puede tener este proceso de confinamiento, de encierro, ¿cierto? De mantener distancia física y en algunos casos social con sus entornos, qué efectos negativos puede tener cuando las personas tienen un proyecto de vida, o sea, los mayores no es que estén acostumbrados, uno no puede generalizar y decir, oye, están en sus casas, no estaban haciendo nada, entonces es como sencillo que se queden en casa, ¿no? Las personas mayores tienen roles sociales en distintos ámbitos, desde jefes de hogar, desde otros laborales, por opción o no. Eh, pero también hay personas que cumplen un rol en la comunidad como dirigentes sociales, etcétera, o sea, múltiples profesionales, etcétera, entonces uno no puede dejar de ver ello, que no es tan simple como decir, saquemos un segmento de la sociedad y que se quede confinado y el resto sigue en edad productiva, ¿cierto? Saliendo y teniendo actividades. Entonces, como en esta mixtura de los equilibrios y también de la reflexión que tenemos que tener por el respeto a los mayores. Perfecto. Gracias, Paola, directora del Centro Diurno Referencial para Personas Mayores de la Comuna de Punta Arenas, administrado por la Universidad de Magallanes. Y gracias también, Camilo Araneda Godoy, abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad de Magallanes. Gracias por este espacio y que estén muy bien. Y de esta manera, amigos y amigas, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.